Esto que vemos, nos estamos acostumbrando a recibir información todos los días sobre el número de casos y el número de enfermos que hay en cada país. Aún cuando hablamos de eso, nos olvidamos de que los niños están siendo afectados. Aún cuando miramos estas estadísticas, los niños están invisibles. Y lo digo porque cada vez que hablamos de una persona que ha fallecido por COVID o que ha sido aislada por haber sido encontrada positivo, significa de que hay una buena proporción de ellos que tienen niños de diferentes edades, muchos de ellos niños pequeños, que de repente se han separado bruscamente de su cuidador principal. O peor aún, se han separado, no han podido despedirse y este cuidador falleció. Y lo que eso nos está indicando es de que en verdad nosotros, los que trabajamos con familias, con niños, no hemos estado preparados para enfrentar este tipo de situaciones. No nos ha hecho visible esta falta de preparación para hablarle al niño de lo que está pasando, para explicarle al niño por qué de repente un día dejó de ver a su mamá o a su papá o a su abuelo y por qué y cómo explicarle al niño cuando un familiar tan cercano fallece. Esta capacidad ha sido revelada con esta epidemia y debemos tenerla en cuenta para poder subsanarlo, poder mejorar esta competencia de hablar mejor con la familia y mejor con los niños. Entonces los niños están siendo las mayores víctimas de esta pandemia, por muchas razones, porque sus familias, sus padres han perdido ingresos, han aumentado las demandas dentro de la casa, porque están en aislamiento y los niveles de ansiedad y estrés, inclusive de depresión, han aumentado. Cada vez hay más investigaciones que nos están revelando esto. Pero no solamente es un tema de que hay más riesgos, sino que los sistemas de protección, aquellos servicios que nos ayudaban un poco a paliar los problemas que teníamos, han sido muy afectados. Los servicios de salud y los sociales fueron cerrados o con una limitada función. Sabemos también de que el confinamiento, sobre todo en ciertas poblaciones, ha aumentado el riesgo de violencia intrafamiliar. Las mujeres están trabajando mucho más dentro de la casa. Es cierto, y algunos estudios están mostrando de que los hombres también están trabajando más dentro de la casa, pero la proporción es mucho mayor para las mujeres. O sea, esa desigualdad que veíamos en el compartir el cuidado de casa de los hijos ha aumentado. Hay inseguridad alimentaria. Muchas familias han visto con esta preocupación constante de no saber si van a poder tener el dinero para poder dar de comer a sus niños o para poder pagar las cuentas, la renta, la luz, el agua, no saber qué es lo que va a pasar. Y un tema importante que ha sido muy visible es el tema del rol tan importante que tiene la escuela. Y que en la escuela estábamos acostumbrados a pensar mucho en ese servicio en el que se entrega un currículo determinado, en que se aumenta información, ciertas habilidades y destrezas en los niños. Pero con esta pandemia nos ha hecho visible de que la escuela es muchísimo más que eso. Es una fuente de alimento para muchos niños y a veces el alimento más importante es de apoyo y protección y es una indudable fuente de socialización y de desarrollo para los niños. Ya hay estudios que nos están mostrando de que por todas esas razones los niños están mostrando alteraciones en su sueño, en sus relaciones, en su comportamiento. Por todas estas alteraciones que están viviendo en sus familias, en su comunidad, de lo que escuchan, de lo que ven. Nosotros ya sabíamos, todos ustedes que trabajan con familias y niños, ya sabíamos desde hace tiempo que todas estas fuentes de estrés le hace daño al niño y que tiene repercusiones negativas en el corto, mediano y largo plazo. Cuando esos niños pequeños se conviertan en adolescentes o en jóvenes o en adultos. Combinación de estrés de diferentes fuentes, el agua, por tiempos tan largos, pueden tener esos efectos negativos. Pero no necesariamente va a ser así.
podemos cambiar la historia del futuro de esos niños si es que damos apoyo suficiente a los padres y a los cuidadores. Son los adultos que están alrededor de ese niño los que van a servir de buffer, de protección, de contención a esos niños, y de esa manera poder cambiar lo que sería un futuro lleno de dificultades. Podemos, a pesar de que todos están viviendo la pandemia, si logramos dar ese apoyo, podemos cambiar ese futuro y hacer que ese niño aproveche mejor la recuperación de la escuela, cuando logre estar ahí, aproveche mejor cuando llegue en la adolescencia y siga adelante en tener mayores probabilidades de un mejor trabajo, menores problemas con la violencia, etc. Estos cambios, esta apuesta por los niños ahora va a facilitar la recuperación del país en el futuro. Las consecuencias de esta pandemia las vamos a ver durante muchos años en adelante. Y ya nos han dicho de que seguramente va a haber otra epidemia en el futuro. Entonces tenemos que aprender las cosas que esta pandemia nos está haciendo visible y tomar la decisión de convertirlas en acciones efectivas, especialmente dirigidas a aquellos niños y sus familias que más lo necesitan. La escuela ya les mencioné, lo importante es una gráfica de UNESCO que lo que muestra es lo que ustedes ven en colores, son los países que a mayo tenían cerrados sus escuelas. Prácticamente todos los países las cerraron, con lo cual crearon una crisis global, una crisis que ya teníamos antes de la pandemia, por la calidad de educación baja en muchas escuelas en muchos países. Y esta crisis se ha empeorado y ya han empezado a haber reportes de países donde los niños no están regresando a estudiar, no solamente porque no tienen acceso a la tecnología, sino porque las urgencias de la familia les está dando otras prioridades y entonces educarse, sobre todo para las niñas, está convirtiéndose en algo que ya no es tan prioritado, dadas las múltiples urgencias que está enfrentando la familia. Y sabemos que los efectos negativos de esta pandemia no se van a distribuir equitativamente. Van a haber algunos que, a pesar de las ayudas, ya venían ya de épocas difíciles y van a haber otros en los que, a pesar de las ayudas, inevitablemente no van a tener el mismo acceso a los servicios que las personas con mayores recursos. Antes de la pandemia, nosotros sabíamos de que la salud física y mental era importante. Sabíamos que no era suficiente no tener enfermedad, sino que hablar de bienestar. Sabíamos que para tener salud y bienestar, eso nos permite ejercer otros derechos. Tener buena salud nos permite ejercer bien nuestro derecho a la educación, al trabajo digno, a una vida libre de violencia. Y sabíamos que para poder cumplir con esos otros derechos necesitamos estar en buena salud. Esta relación tan central de los derechos humanos, de los derechos del niño, la teníamos todos claros y todos los países de esa región lo tienen bien claro en sus constituciones. Sabíamos también de que para tener buena salud no es suficiente los servicios de salud. Teníamos que actuar en los determinantes sociales, económicos y ambientales, la educación, el trabajo, la participación, el poder ser escuchado, el poder tener voz. Y sabíamos por eso que todas las políticas de los países y las normas sociales y la estructura política, sabíamos que influencian qué posición socioeconómica tiene una persona y al determinar la posición nos está diciendo qué tipo de acceso de servicios tiene y qué tipo de calidad de servicios tiene, sobre todo en los momentos más difíciles. Esa determinación de la equidad en salud y bienestar la teníamos todos claros, pero la pandemia por alguna razón nos hizo llevar la atención a lo físico, llevar la atención por la urgencia, por la severidad, por la magnitud de esta pandemia. Y poco a poco, conforme hemos ido pasando de esa urgencia inicial, hemos ido retomando algunas cosas. Quizás la enseñanza más grande sería cómo hacemos para
para poder todo esto que sabíamos, ponerlo en realidad en las acciones que tomamos de ahora en adelante, ponerlo con más énfasis y sobre todo cómo nos preparamos para que cuando venga una siguiente pandemia ya no pongamos solamente el énfasis en algunas cosas, sino que desde el principio cuidemos los otros aspectos que determinan la equidad en salud. En el caso de los niños ya sabíamos por antes de la pandemia que los niños para poder alcanzar su potencial de desarrollo necesitaban estas 5 cosas por lo menos. Buena salud, nutrición, una relación positiva con un adulto, protección y seguridad y oportunidades para aprender desde el primer día de nacido. Todo esto es necesario. Pero sin embargo, trabajamos cada uno de nuestro sector. Pero sabíamos que tenemos que lograr integrarnos y coordinar para que ese niño, esa familia reciba todo esto junto, sobre todo desde la gestación, en los primeros años de vida, y de ahí continuar en los siguientes años. La salud física, mental de niños y adultos y padres fue reconocida desde hace tiempo y muchos de ustedes lo han puesto en práctica en sus programas, en sus servicios, en las intervenciones que ustedes hacen. La importancia del juego en la vida del niño como el medio a través del cual descubre y entiende y le da significado a lo que está pasando a su alrededor y de esa manera aprende, desarrolla desde muchos aspectos, múltiples dimensiones en su desarrollo. El juego es algo que en este momento tenemos que enfatizar, ya que los niños están pasando mucho tiempo en sus casas y cuando un niño juega con otros niños, con otros adultos o solo, cuando un niño juega no solamente el beneficio es para él, sino el beneficio también es para ese adulto que juega con él. Seguramente ustedes han escuchado ya de cómo la salud mental, para atender la salud mental del adulto, el juego es un medio para calmarlo y calmar a ese niño. Sabíamos también que teníamos que hacer, tener políticas, tener servicios, comunidades con medios seguros, empoderadas, con medio ambiente seguro, donde las normas sociales apoyen a una crianza positiva, donde se promueva la igualdad de género y se apoye a las familias más vulnerables. Cuando todas estas cosas están en su lugar, los padres, las madres y los cuidadores pueden hacer lo que todas las madres y padres desean, hacer lo mejor que pueden por sus hijos. Cuando estas cosas anteriores no están, o son débiles, o son inconclusas, o simplemente no se cumplen, es cuando los padres, las madres o los cuidadores se ven enfrentados con dificultades múltiples para cumplir lo que toda madre y padre desea por su hijo. De muchas maneras en nuestros países sabemos que la infancia, las familias son diversas, de diferentes características. Sin embargo, nuestras respuestas suelen ser muy homogéneas. Este es algo que la pandemia nos ha vuelto a poner delante de los ojos de una manera vívida y hay que recordarlo, hay que tomarlo y hay que reforzarlo y no olvidarlo en nuestras acciones. Entonces, en este momento lo que tenemos son varias epidemias ocurriendo al mismo tiempo. Por supuesto, la de las personas enfermas o que fallecen por COVID, pero también una epidemia de desinformación increíble en la que todos podemos juntar nuestros esfuerzos para poder combatirla. Desinformación de todo tipo, pero también tenemos una epidemia en la que está aumentando de una manera increíble las personas que están perdiendo oportunidades para realizar sus derechos a la salud, a la educación, al trabajo digno, a la vida libre de violencia. Y la otra epidemia es el incremento de las inequidades. Estas diferencias que no podemos aceptar, que están determinadas no por lo biológico, sino por el estado socioeconómico al que perteneces, donde los que tienen más reciben mayores beneficios de los esfuerzos de su sociedad comparados con los que tienen menos. Y los niños y las niñas están más representados en todas estas epidemias. Por ejemplo, sabíamos de que en las zonas rurales, indígenas, desempleadas, las mujeres y las personas con capacidad tienen mayores niveles de pobreza que el resto de la población.
sabíamos también, acá les muestro, por ejemplo, una gráfica que hizo CEPAL, en donde les muestra acá diferentes edades y los niveles de pobreza y pobreza extrema. Como ustedes ven acá, de 0 a 14 años, los niveles de pobreza del 2014 al 2018 no solamente no han cambiado en los últimos años, sino que se ha elevado. Es el nivel más alto. Las familias que tienen niños de 0 a 14 años son las familias que con mayor niveles de pobreza. Y eso está clarísimo si ustedes lo comparan con el resto de las edades. Entonces no hay duda de que son las familias con niños los que se están afectando más, y nuestras acciones deberían tratar de identificarlas y llegar a ellas. Y una medida del éxito de lo que hacemos debiera ser en qué medida estamos efectivamente llegando a ellas. La violencia, seguramente ustedes ya conocen mucho de esto. La violencia es algo que tenemos en la casa, en la escuela, en las calles, y que afecta a niños de todas las edades, afecta a niñas y a niños, afecta a niños de todos los niveles socioeconómicos, pero mucho más a aquellos que están en los niveles bajos. Teníamos también múltiples desafíos en el acceso a alimentos, y todos estos desafíos que ya estaban presentes antes, lo que la pandemia ha hecho simplemente es mostrarnos de una manera cruda cómo teníamos mucho esta agenda pendiente, cómo esto estaba afectando a algunos más que a otros, y es una decisión nuestra decir si vamos a aprender de esto que nos está mostrando la epidemia y de en qué manera vamos a cambiar nuestras acciones. Los servicios de salud afectados, los servicios de educación, los de protección social de igual manera, y lo que esperamos es que va a haber que ya está documentándose, la reducción de cobertura de muchas intervenciones de salud. Ya sabemos que las coberturas de vacunaciones han bajado, ya sabemos que las coberturas de control prenatal han bajado, ya sabemos que hay mucho parto domiciliario. Y no solamente eso, sino que estábamos haciendo muchos avances en identificar y tratar enfermedades, y ahora hemos perdido mucho de eso. Muchas personas con tuberculosis, no obstante, pudiendo acceder a los servicios para recibir los exámenes o el tratamiento, lo mismo que las personas que tenían algunos problemas como VIH, malaria o cáncer. Y hay una reducción del uso de servicios de emergencia, porque la gente tenía temor de asistir, pero también porque las camas para hospitalización de problemas no COVID estaban reducidas, además de otros problemas relacionados al personal. Entonces, ¿podemos cambiar esto? Sin duda que podemos cambiar. Y lo que la Oficina del Secretario General de Naciones Unidas nos está diciendo es que podemos revertir esto y podemos construir un futuro, un mañana mucho más inclusivo, mucho mejor en términos de equidad y mucho más solidario. Y para eso nos da algunas recomendaciones a tener en cuenta, y que quizás podríamos reflexionar cómo ponerlos en prácticas en las diferentes acciones que hacemos desde nuestras instituciones. Nos dice que es importante evaluar y reequilibrar las medidas de control de la pandemia, de manera de que minimicemos el impacto del distanciamiento físico y las restricciones de la movilidad en los niños y las familias de bajos ingresos. Nos está diciendo, miren qué pasa con los niños y familias que viven en desventaja. Ténganlos a ellos en el centro de todo lo que hacen y traten de equilibrar lo que en los riesgos y en este balance de riesgos y beneficios, traten de que estas familias tengan el mejor balance posible que el país le pueda dar. Ampliar los programas de protección social para que lleguen a estos niños más vulnerables, priorizar la continuidad de los servicios de salud, educación y servicios de protección social, con un foco especial en la equidad de acceso, particularmente en relación con la escolaridad, los programas de nutrición, inmunizaciones, cuidado materno y neonatal, y la protección contra la violencia o la negligencia. Nos dice también que debemos ser prácticos y darle a los padres apoyo concreto de cómo hablar con sus niños de diferentes edades sobre la pandemia,
pero también cómo manejar su propia salud mental y cómo manejar la salud mental de sus hijos, proporcionándole herramientas para ayudar a apoyar el aprendizaje de sus hijos. No solo el aprendizaje relacionado con la escuela, sino el aprendizaje desde ese primer día de nacimiento. Desarrollar protecciones específicas para niños vulnerables, como los refugiados, los niños que viven en la calle, los niños con discapacidad, los niños que viven en instituciones porque no tienen familia, o los niños que viven en cárceles porque sus padres están encarcelados y ellos no tienen otro lugar donde vivir. Hay que mirar a ese grupo de niños que son particularmente vulnerables y pensar y ser muy eficientes y creativos para poder llegar a ellos de la manera más rápida y dentro de las posibilidades que cada país pueda tener. Y por último, brindar oportunidades para que las opiniones de los niños y los padres sean escuchadas y tomadas en cuenta. Hay una diversidad de familias, diversidad de niños, diversidad de padres, diversidad de situaciones. Debemos hacerlos participar, escucharlos. Y es por esa razón que estoy muy agradecida que me hayan invitado a este lanzamiento, porque lo que van a escuchar acerca de la encuesta toma en cuenta esta mirada holística, comprensiva de la familia y del niño, y escucha directamente la voz de los padres para a partir de eso identificar los problemas más grandes, influenciar política pública y trasladar este resultados, estas voces en acciones concretas que beneficien a los niños y las familias. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Agradecemos a la doctora Betsabe Butrón por la genial exposición y el panorama global de cómo está afectando efectivamente el COVID a las niñas, niños y adolescentes en general, a la población en general, y cuál es el impacto definitivamente en las diferentes esferas de salud, protección, educación, que están viéndose afectadas por ellos. Le agradecemos a la doctora Betsabe. Y bueno, ahora vamos a dar el pase a la doctora Magali Nóblega. Ella es líder del Grupo de Investigación de Relaciones Vinculares y Desarrollo Socioemocional de la Pontificia Universidad Católica y es quien está liderando el equipo de trabajo que ha propuesto y que ha formulado la evaluación continua de impacto del COVID-19 en el desarrollo y bienestar de las niñas y niños. Magali, te damos el pase. Ok, gracias. Si por favor me pueden dar la posibilidad de poder compartir. Sí. Sí, por favor. Sí. Magali, te damos el pase. Sí. Todavía no me Betsy, por favor, si puedes darle cambiar el... A ver. ¿Sí? Devolverle los poderes. Ah, ya. Sí. Sí, a Marisa Hermosillo, por favor. A ver si me indicas cómo hago eso. ¿En dónde encuentro el...? Sí, Poniéndote... Sí, ya. ¿En dónde? Sí. ¿A Marisa? Sí, a Marisa Hermosillo. Ok. Sí, por favor. Ya está. ¿Listo? Sí, ¿Estamos? está bien. Ya. Perfecto. ¿Está? Entonces, sí, antes de darle el pase a Betsabe Butrón, perdón, a Magali, vamos a admitir a las personas que han estado esperando en la sala para poder continuar. Magali, ¿estás ya lista para poder presentar? Todavía no tengo la habilitación para poder compartir pantalla. Creo que ahora Marisa tiene que darme a mí el host, entonces. Sí. Bueno, Maritza Amaro es quien tiene ahorita el host. Sí, les pido mil disculpas, estamos haciendo transmisión en vivo en 2 Facebook, más el de Cooper Infancia y el de Fundación Baltasar, y ese parece estar siendo un poco el inconveniente de estos retrasos. Sí.
Pero Maritza, por favor, Alison, ¿podríamos de una vez darle el pase a...? No, a mí todavía no me lo han dado el pase, disculpa, Romy. Lo que digo es que Maritza Amaro, que parece que es otra persona del público, sí. es quien tiene ahorita el host. Sí, me lo podría a ver. pasar, por favor. Yo soy Maritza, pero no lo tengo. Perdón, acá aparece que está tu nombre. Estoy tratando de dárselo a Marisa Hermosillo. Sí, por favor. Pero no tengo la opción de pasar. No, ya lo perdí. No me aparece la opción de pasar Perdón, creo que ya está en manos de Maritza Amaro, porque parece que ella es la host ahorita. Marisa lo tendría que pasar. Marisa Amaro. Ajá. Marisa Amaro. Sí, pero yo no tengo, no me... en realidad lo que tienes que hacer, Maritza Amaro, perdóname, es ponerte en participantes sobre el nombre, en este caso, si quieres, pásamelo directamente, sobre mi nombre, soy Magali Nóbrega, y poner hacer host. Ya puse participante. Entonces, ahí vas a encontrar una relación de nombres. Por favor, ubica el de Magali Susi Nóbrega. Ya. Y encima de eso, haciéndole clic, es hacer host. Ok. Muriel dice que necesitan ellos el host. Maritza, creo que le tienes que dar a Marisa Hermosillo. Hermosillo. No figura Maritza. Mejor. ¿Sí? Ahora tengo el host. ¿Deseas que te lo dé, Muriel? Sí, Magali, por favor, solo un minuto y corregimos. Ya, a Marisa Hermosilla. Sí, por favor. Ya está. Magali, ¿qué te parece si nos vas contando, antes de que puedas poner tu presentación, nos vas contando un poco cómo te cogió todo esto? Porque ustedes ya como Universidad Católica, como PUC, han trabajado mucho el tema del vínculo, ¿no? Y definitivamente hay una experiencia, han hecho mucha investigación al respecto. ¿Cómo es que cuando te comenzamos a buscar, toman esta iniciativa y deciden? Porque hay que decirlo, que no hay, digamos, un financiamiento específico para esta intervención, y mucho de lo que estamos haciendo se está desprendiendo efectivamente de las buenas voluntades que tenemos, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, creo que ya está en la pantalla. Así es. Bueno, sí. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Betsy, por la presentación, que de alguna manera da el contexto en el cual, digamos, surge esta iniciativa. Y respondiendo a la pregunta de Romy, claro, cuando uno está a veces metido en la academia, tiene como su propia forma de poder ver las cosas y querer hacer. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, recibir la invitación directa de Romy, para nosotros significó como abrirnos la mente a una posibilidad distinta de poder hacer investigación y de cómo, digamos, incorporar el bagaje que teníamos a algo que tenga una implicación más práctica, que esté directamente ligado a lo que podría ser intervención. Y, digamos, además estamos aprendiendo también el camino de cómo hacer esto en alianza
ahora directamente con la sociedad civil y probablemente tratando de incorporar también a otros actores. Entonces, la idea de poder hacer una evaluación continua y además que aterrice no solamente los resultados que tradicionalmente se realizaría como fruto de una investigación así, fue como un abrir los ojos a una manera diferente en la cual, digamos, colocar nuestro expertise, sobre todo para responder rápidamente a una situación en la cual todos y todas nos encontrábamos sobre inundados. Entonces, nos cogió así, nos cogió, digamos, como aterrizando en la situación y en realidad como una gran idea para decir, por aquí puede ir una manera de poder, digamos, aportar mucho más al beneficio de la infancia del país, que es algo por lo cual trabajamos desde el grupo de investigación y desde otros sectores. Entonces, en ese sentido, digamos, cogimos un poco la invitación de Romy y en el grupo de investigación dijimos, es una gran apuesta, sí puede ser un gran aporte y por lo tanto vamos. En ese sentido, digamos, hicimos realmente esta alianza que principalmente está en Coopera Infancia, nosotros, digamos, la universidad con el grupo de investigación y la Fundación Baltasar y Nicolás, y lo que les voy a presentar ahora es fruto de ese trabajo, digamos, continuo también, pero de un trabajo arduo en el cual estamos aprendiendo a dialogar también entre diferentes aristas con la finalidad de todos aportar a la solución de las dificultades que está pasando la infancia en un contexto como es la pandemia. Entonces, ¿qué objetivos y qué finalidades le dimos? Nosotros teníamos la inspiración de la Universidad de Oregon, fue vital también porque a partir de lo que era su propuesta, como ha mencionado Romy, pudimos, como en el buen sentido de la palabra, apropiarnos de ella, de poder hacerla nuestra, pero siempre conservando como, digamos, como el modelo. Creo que básicamente esa es la idea. Entonces, en ese sentido, trabajamos como para poder mostrarles, digamos, una encuesta que tiene como finalidad el evaluar de manera continua el impacto que tiene la COVID en indicadores específicos del desarrollo de niñas y niños menores de 6 años y los factores asociados a principalmente diríamos los cuidadores. Nos interesa mucho, sabemos la importancia que tienen los cuidadores para los niños menores de la primera infancia. Desde ese punto de vista, parte de los factores asociados están vinculados a ellos como, los actores que median de alguna manera el impacto de la pandemia. Al mismo tiempo de poder evaluar esto de manera continua, también la encuesta tiene como finalidad poder identificar impacto diferencial de la COVID en familias que por diversas condiciones podrían suponer algún tipo de vulnerabilidad. Y digo esto porque no nos estamos, digamos, la propuesta que tenemos, que ha sido construida en todo el equipo, es no considerar la vulnerabilidad habitual. Sabemos que el nivel socioeconómico es una brecha importante en nuestro país, lo es en el mundo, y que ahora con la pandemia esta brecha se está haciendo cada vez más grande. Pero también pensamos que pueden haber otros tipos de vulnerabilidad a raíz de la pandemia. Por ejemplo, tener un niño con discapacidad, por ejemplo, haber perdido el trabajo como consecuencia de la pandemia, o de repente estar trabajando en casa, o de repente, digamos, haber perdido la posibilidad de poder satisfacer las necesidades básicas, de repente que haya alguna persona de la familia enfermo de COVID, de repente alguna muerte de COVID. Entonces lo que queremos es mapear una serie de indicadores que nos ayuden a definir si es que se puede hacer una diferencia en este impacto en la población general y quienes tengan ese indicador. Entonces estos son nuestros principales objetivos de la encuesta. ¿Para qué queremos hacer esto? En realidad, y acá viene como parte de la novedad, digamos, de que suponía la propuesta que vía Betsy, digamos, había sido transmitida desde la Universidad de Oregon hacia Romy, es que la idea era de contar con datos de manera continua, porque eso es, digamos, un poco lo novedoso. La propuesta de la encuesta es que no va a quedar en una sola versión.
esperamos tener el financiamiento como para poder cubrir diferentes versiones que nos dé diferentes cortes de cómo están las familias, es decir, los niños menores de 6 años y sus cuidadores en diferentes momentos de este periodo durante pandemia y post pandemia que todavía nos va a quedar como por mucho tiempo. Entonces, esa continuidad de la información es un elemento importante e interesante que nos pareció de la propuesta. Y al mismo tiempo, el de poder contar con datos reportados por las mismas familias. Creo que también ese es un elemento diferencial, porque es darle la voz a las familias para conocer cuáles son sus necesidades y de acuerdo a ellas intervenir. Entonces, como estaba diciendo hace un momento, de repente desde la investigación pura académica nos hubiésemos quedado con este objetivo. Tener los datos de manera continua y que sean reportados por ellos. Pero el plus de ese proyecto es lo que se van a hacer con esos resultados. Entonces, lo que se va a hacer con esos dos resultados es principalmente dos cosas. La idea es que podamos estos resultados transmitirlos directamente a gestores de políticas, programas y proyectos. Y no solamente sacarlos, digamos, a la luz y darlos a conocer, sino sobre todo hacer incidencia con ellos. Entonces, una de las finalidades de esta encuesta es incidir en decisiones a favor de la infancia, tomando en cuenta la perspectiva de las familias usuarias. Y eso nos parece un aporte interesante, ¿no? Porque justo la manera en que nos hemos organizado, que les voy a presentar a continuación, supone que tenemos un sector del equipo que se va a encargar directamente de poder realizar estas actividades de incidencia para que el dato no se quede guardado, como de repente muchas veces generamos datos en nuestro país y no los llegamos a utilizar. Entonces, nuestros objetivos es hasta lograr la incidencia. Eso, digamos, como un nivel de intervención a nivel de política que es importante. Pero el otro nivel de intervención que va a derivarse directamente en los resultados es que a partir de los resultados también hay otro equipo, hay otra parte del equipo que se va a encargar de poder diseñar mensajes dirigidos a las familias. Entonces, con esto, lo que vamos a lograr es impulsar buenas prácticas para el desarrollo de niños y niñas, pero en las familias, pero también considerando su propia necesidad. Entonces, para resumir, la perspectiva desde las familias mismas que generan el dato, realizarlo de manera continua y no quedarse en el dato, sino generar incidencia a nivel de política, así como también intervención directa con familias, nos parece que es lo que termina de redondear, digamos, una propuesta que se hace como un poco más completa. De ahí lo que decía inicialmente, esto nos saca de lo que nosotros desde la universidad hacemos normalmente, porque nos está sacando más a una intervención a otro nivel que nos parece que es el momento de poder hacerla dada la coyuntura actual que vivimos. Entonces, para poder lograr estos objetivos, nuestro equipo responsable se ha organizado principalmente en 3 ejes. Un eje es el que llevamos, digamos, nosotros como universidad, que nos encargamos principalmente de poder diseñar e implementar la encuesta en una plataforma virtual y procesar la información y elaborar con ella los informes técnicos. Parte de este camino hemos ya recorrido, por eso es que estamos a punto, si es que no es en este momento que se está lanzando ya la encuesta, pero lo hemos hecho de la mano de un comité de expertos. Un comité de expertos que nos ha acompañado en el proceso del diseño, brindándonos todas sus orientaciones y todas sus críticas constructivas como para poder hacer que esta encuesta tenga cada vez un mayor nivel. Nuestro segundo eje está apoyado principalmente por la Fundación Baltasar y Nicolás. Ellos en realidad son el elemento o el eje comunicacional del proyecto. Tienen también otra función, pero ahorita voy a hablar del eje comunicacional, porque en realidad ellos están encargados de generar los informes dirigidos a decisores, que son informes como mucho más, digamos, puntualizados o mucho más concretos en ciertas problemáticas que sean importantes a partir de los datos obtenidos. Es como ponerle un foco o un zoom a algunos de los resultados en un informe un poquito más amigable que permita tener mucha más llegada al decisor para poder con ese material hacer la incidencia. Pero también en este momento la Fundación, digamos, tiene el rol de poder realizar los mensajes a las familias que estén basados en la encuesta. Por eso es que es un elemento comunicacional muy importante en el proyecto. También trabaja de la mano con un comité de editores y comunicadores ad hoc.
Y nuestro tercer eje, que ha sido, digamos, como la unión más con la sociedad civil, ha sido la red Coopera Infancia, que tiene principalmente dos funciones. Uno, que ha sido el espacio inicial para convocar e incluir a diferentes organizaciones que trabajan con niños y niñas menores de 6 años, que son las primeras organizaciones que se han sumado a este esfuerzo como para poder proveer, voy a decirlo de esa manera, a participantes para poder lograr cada vez una mayor representatividad del grupo de familias que participen de la encuesta. Entonces, si bien es cierto, nos ayuda a poder hacer las alianzas con diferentes instituciones, también la red Coopera Infancia va a tener un rol importante en todas las acciones de incidencia que se harán con estos informes, digamos, dirigidos a decisores, como para poder realmente favorecer espacios de análisis y de planteamiento de acciones que puedan finalmente contribuir a la mejora de la situación encontrada, considerando siempre la perspectiva de las familias usuarias. También la red Coopera Infancia funciona con un comité de incidencia que tiene principalmente integrantes del sector estatal, porque es el otro sector que quisiéramos digamos, que se una más a este esfuerzo, como para poder lograr canalizar, digamos, un poco toda nuestra energía y poder hacer de esta encuesta un aporte mucho más importante al país. Entonces, estos son los nombres de las personas, digamos, que están incluidos como en los comités. Entonces, nosotros hemos trabajado directamente con estos expertos. Cuando salgan los resultados, digamos que vamos a poder trabajar con los expertos comunicacionales, la Fundación Baltasar, y tenemos, digamos, a este comité de incidencia que ha ido siguiendo, ha estado enterado de los pasos que hemos dado, y ahora, digamos, también la mayoría de ellos nos acompañan como para este lanzamiento de lo que es la encuesta, y tienen luego la tarea de, una vez generados los resultados, poder lograr realmente hacer, digamos, una realidad estos espacios de discusión de los resultados obtenidos para poder lograr ver formas de poder intervenir. El estudio, ¿en qué consiste? El estudio es de corte epidemiológico, cuantitativo, ¿no? Digamos, la idea es tener como 2 o 3 preguntas como los indicadores clave de cada uno de los elementos. No es, digamos, una encuesta que mapee todos los posibles muestras de conducta de un mismo constructo. Simplemente se centra en 2 o 3 indicadores puntuales que queremos recoger, digamos, en un determinado momento cómo es que está. Generalmente lo que puede ser en una escala, digamos, que va desde la intensidad con la cual se puede sentir o la frecuencia con la cual se puede sentir cada una de las preguntas. Como decíamos hace un momento, la encuesta virtual ha sido construida ad hoc, siempre inspirada en el modelo de Oregon, pero lo hemos, digamos, hecho como mucho más pertinente para nuestro país en cuanto a las temáticas abordadas, en cuanto a la forma de preguntar y en cuanto a los diferentes elementos que constituyen ya la propuesta final. Nuestro sueño, y lo digo así, es poder tener 12 versiones de esta encuesta que se voy a aplicar quincenalmente. Ahorita estamos saliendo con la primera, y en realidad creo que va a depender de todo el esfuerzo que hagamos de manera conjunta, como para poder lograr que dejemos, digamos, como algo mucho más cimentado en función de los datos. Entonces, la idea es que quincenalmente se aplique diferentes versiones de la encuesta. Y digo diferentes versiones porque, si bien es cierto, hay un tronco que, por ejemplo, es la encuesta que está saliendo ahora, la idea es que ahí podamos añadir como módulos muy chiquitos de 2 o 3 preguntas de otros temas que también sean relevantes para nuestro país, dependiendo del momento en el cual se esté levantando la información. ¿Quiénes participan? Participan los cuidadores, ¿no? Sean papás, mamás, digamos, quienes están a cargo de los niños y niñas, que pueden ser o participantes ocasionales, porque responden una sola vez a la encuesta, y generalmente ellos son captados a través de redes sociales, o pueden ser, digamos, participantes recurrentes o de panel que de alguna manera van teniendo van contestando a las diferentes versiones de la encuesta, y ellos generalmente, o ellas, van a ser captadas a través de programas de atención, digamos, a la infancia o a la niñez, que permite tener una población cautiva de alguna manera, y que lo cual permite el seguimiento de las mismas. Entonces tenemos estos 2 tipos de participantes. Para cada versión se juntan los 2 y se hace un análisis, y un análisis separado, digamos, de data también más rica, será la de los recurrentes. Entonces, en ese sentido, esperamos que la encuesta nos dé resultados a 2 niveles. Primero,
El impacto evaluado en un único momento, entonces yo hago el primer corte de la encuesta y veo cómo es que está la situación en los diferentes indicadores que voy a presentar a continuación. Y la idea es que esos cortes, como sería aplicada quincenalmente la encuesta, yo voy a tener como una fotografía de qué es lo que pasa en diferentes momentos de la pandemia y posterior a esto. Pero al mismo tiempo, la participación de los recurrentes permite a un mismo grupo ver la evolución del impacto a lo largo de los diferentes momentos. Son dos tipos de datos que nos parece importantes y que van a aportar mucho justo a la toma de decisión a nivel de política, como también a los mensajes que se puedan dar, como para que puedan estas familias cuidar más un poco su salud física y emocional. Entonces, los participantes son, en realidad, queremos llegar a los niños y niñas entre 6 meses y 6 años de edad a través de sus cuidadores, quienes reportan, digamos, los datos son principalmente los cuidadores. Inicialmente estamos centrados en residentes de Lima y Callao de niveles socioeconómicos B, C y D. Hemos exceptuado A y E por el hecho de que son cada uno solamente el 5% de la población y queremos centrarnos en el grueso, que sería el 90% en estos 3 sectores. Pero en realidad tenemos la proyección, nos gustaría, poder tener un alcance a nivel nacional, ¿no? Sería riquísimo poder tener esta información también de qué está pasando en los diferentes departamentos, en las diferentes provincias, qué está pasando en las zonas rurales. ¿Quién participa? Un cuidador. La idea es que sea adulto, padre, madre u otro familiar o no familiar directamente involucrado en el cuidado de los niños. ¿Cómo sabemos que está directamente involucrado en el cuidado de los niños? A partir del autorreporte que haga la persona. ¿A quiénes excluimos? A las personas que trabajen cuidando a un niño, ¿no? Entonces solamente es a quienes realizan la tarea como parte de lo que podría ser su rol en la familia. En algunas secciones, el cuidador responde solamente por uno de sus hijos. Entonces, digamos, si bien es cierto, el grueso de la encuesta, yo diría que más o menos el 90%, el 85% de las preguntas es para el cuidador en general, hay un 15% de preguntas que se responden en relación a un niño en particular, porque necesitábamos como tener una particularidad de este niño menor de 6 años. Obviamente la participación es voluntaria, se hace un consentimiento, se firma, se establece un consentimiento informado previo. Todo el estudio ha pasado por una aprobación del Comité de Ética de la universidad. Y también es cierto que para poder, digamos, incentivar la participación, se tiene algunos incentivos, como por ejemplo referencia a servicios de apoyo socioemocional, o de repente una charla, o de repente algunos otros beneficios, digamos, no tangibles, aunque estamos considerando también la posibilidad de que también haya un incentivo tangible. Pero eso, digamos, todavía lo estamos viendo. Entonces, la encuesta, ya lo había dicho, es autorreporte, digamos, es la misma mamá, el mismo papá respondiendo a través de un dispositivo, que sea celular, tablet o computadora, que se responde las preguntas, digamos, a través de un servidor virtual en una plataforma SurveyMonkey. Hemos hecho un piloto de cuánto tiempo puede tomar responder la encuesta. En total son como 80, dependiendo de los atajos que hay, pueden ser entre 75 y 80 preguntas, los cuales en el piloto que hemos hecho toman entre 17 y 30 minutos. Esperamos que esto se haya reducido también gracias a las modificaciones que estos pilotos justo nos han permitido realizar. Entonces, la versión 1, que es la que está saliendo en este momento, tiene una primera sección de datos sociodemográficos, datos sobre la salud de los miembros del hogar, sobre los niños y niñas y datos socioeconómicos de la casa. Al mismo tiempo, y estos datos sociodemográficos principalmente nos sirven para poder crear estos indicadores de posibles factores de vulnerabilidad. Tiene una sección, digamos, fija de indicadores del desarrollo de niñas y niños. Esa es la sección que los cuidadores responden en relación a un niño particular que se selecciona, digamos, al azar al momento de responder. Y ahí tenemos indicadores de salud emocional, niñas y niños, tanto la situación actual como la comparación en relación a la etapa previa a la pandemia. Y también al mismo tiempo se exploran las preocupaciones que puede tener el cuidador sobre el desarrollo de su niño o niña. Y la otra sección, que es un grueso también de la encuesta, tiene que ver con factores asociados al desarrollo de las niñas y niños, principalmente la figura del cuidador, indicadores de comportamiento parental, estrés parental y estado emocional de los cuidadores antes de la pandemia y la situación actual. Voy a desarrollar un poquito más cuando entre a los indicadores.
Entonces, ¿cómo hemos construido este instrumento? Como les decía, este instrumento ha sido fruto de un esfuerzo bastante sostenido durante estos últimos 2 meses. Comenzamos más o menos hacia el mes de julio con la revisión de las versiones en Estados Unidos, la Universidad de Oregon le ha denominado a la encuesta Rapid-EC. Entonces, revisamos esas versiones, específicamente las versiones del 4 y 18 de mayo. Tuvimos una reunión o hasta 2 reuniones con el equipo de la Universidad de Oregon como para poder tener, digamos, como de primera mano, un poco algunas respuestas a elementos que ya se nos comenzaba, digamos, como a tornar como dudas. Teniendo ese background, digamos que seleccionamos áreas prioritarias para nuestro contexto, se complementó con algunos indicadores provistos por el Instituto de Opinión Pública de la PUC, del INEI, para ciertas áreas. Después de ello hicimos un primer piloto para poder medir el tiempo en contestar, porque esa fue una preocupación constante, que no sea demasiado larga. También ahí vimos la comprensión de las preguntas, digamos, que estaban propuestas. En ese piloto participaron 6 madres. Hicimos la revisión por parte del comité de expertos, revisión de la redacción por parte de operadores de salud de la fundación, y luego un segundo piloto en el cual entrevistamos a 4 madres acerca de la comprensión de las preguntas de contenido abstracto, ¿no? O sea, por ejemplo, preguntas como su niño se muestra más quejoso y demandante. Ok, si yo le preguntase eso, ¿qué entiende por el quejoso y demandante? De tal manera que hemos ajustado todos los términos a la manera habitual en la cual las cuidadoras, los cuidadores de la población objetivo denominarían a estos elementos. Y a lo largo de todas esas etapas ha habido una constante revisión por parte del equipo PUC en conjunto con el equipo de la fundación. Ha sido como un proceso bien iterativo en el cual se han ido mejorando y mejorando las preguntas planteadas. ¿Qué productos vamos a tener? Vamos a tener un producto técnico de resultados, donde va a estar el diseño metodológico e información de los resultados globales, de todos los resultados de manera global y desagregados por estos, digamos, criterios de vulnerabilidad. Vamos a tener un documento de incidencia, donde vamos a tener los resultados generales más resaltantes que impulsen acciones a corto, mediano y mediano plazo por parte de los decisores. Y finalmente vamos a tener como producto las infografías, mensajes clave y consejos prácticos a familias que les permita hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Entonces aquí sentimos que se completa un poco el aporte de la propuesta. ¿Qué resultados vamos a obtener? Entonces, digamos, los indicadores para que se van a obtener los hemos agrupado en estas 5 áreas. Empezamos por el acceso a servicios de salud y satisfacción de necesidades materiales de la familia, como elementos más básicos, indicadores del desarrollo del niño, indicadores del comportamiento parental, indicadores de estrés parental e indicadores del estado emocional de las y los cuidadores. Solamente para poder detallar algunos de ellos y les quede como un poco la idea más concretizada de qué elementos estamos viendo. Por ejemplo, en el acceso a servicios de salud y satisfacción de necesidades materiales de la familia, vemos el porcentaje de personas que no tienen acceso a un seguro de salud. Vemos, digamos, si es que ha habido síntomas o sospechas de COVID, pero que no ha tenido acceso a un diagnóstico. Vemos la pérdida del control de salud o vacuna de alguno de los niños de la familia. Y vemos los problemas económicos para satisfacer necesidades básicas. Entonces, digamos, van a haber indicadores en relación a estos 4 elementos vinculados al acceso de servicios y, digamos, economía. En cuanto a los indicadores del desarrollo del niño, vemos 3 tipos de problemas del comportamiento. Digamos que el porcentaje de niños que actualmente se muestra quejoso y demandante desde la perspectiva del cuidador, los que se muestran miedosos y nerviosos, o si los que muestran problemas físicos sin estar enfermos, lo que diríamos, digamos, una expresión psicosomática del malestar psicológico. En relación a estos indicadores tenemos tanto el corte actual, porcentaje de niños que actualmente presentan cada uno de estos, como también porcentaje de niños que se muestran más quejosos o demandantes en comparación con la etapa previa a la pandemia. Todos los indicadores tienen esa doble entrada, lo que sucede actualmente y cómo está eso actual en relación a lo que pasaba antes, porque la encuesta tiene preguntas de antes de la pandemia y después de la pandemia. Tenemos también, digamos, vamos a tener un indicador sobre las principales preocupaciones sobre el desarrollo del niño que tienen los cuidadores y preocupaciones sobre el aprendizaje. Y eso es el área del desarrollo, de indicadores del desarrollo del niño.
En cuanto al comportamiento parental, vamos a tener indicadores de realización de tareas de crianza y cuidado, cómo está lo actual y cómo está eso actual en comparación a lo que era previamente, y digamos de participación en el juego con el niño, elementos que han sido, digamos, resaltados en la presentación de Betsy. En cuanto al estrés parental, sabemos que es una de las áreas como más importantes, digamos, de afectación a raíz de la pandemia. Entonces tenemos ahí como 3 subáreas. Afronte del cuidado del niño, la sensación de que si es más difícil ahora, o es que si es difícil ser madre, padre o cuidador, que si, cómo está, digamos, el manejo de las tareas de cuidado y crianza actualmente, cómo está el manejo de pataletas o berrinches, en relación al soporte en el cuidado, si es que se sigue participando de algún programa de desarrollo, si es que previamente el niño asistía a una cuna, guardería, jardín, etcétera, lo cual supone que ha habido ese cambio porque ahora todo está cerrado, la sensación de soledad en la labor parental y la pérdida de soporte de algún miembro del hogar para el cuidado de los niños. Entonces, estos son como 4 indicadores vinculados al soporte en el cuidado. Y finalmente, un indicador en relación al equilibrio entre trabajo y cuidado, que tan difícil está siendo de manejar este. En relación a la última área, el estado emocional de los cuidadores, que también nos parece que es área clave en este momento, vemos indicadores de ansiedad, de depresión, que viene por 2, gusto por hacer las cosas, o la presencia de, o sea, ausencia del gusto por hacer las cosas, o el decaimiento, sentirse deprimido o sin esperanzas. Además del estrés en general, que no está vinculado a la tarea parental, y la sumatoria de esas dificultades, ansiedad, depresión y estrés. Entonces, estos son los indicadores que van a salir a raíz de la primera versión que ha comenzado a circular desde el día de ayer para recurrentes y desde el día de hoy para los participantes ocasionales. Sin embargo, como les decía, nuestra perspectiva es de que las otras versiones puedan incorporar otras áreas de interés. Tenemos mapeadas algunas, pero todavía está abierto a la discusión con los grupos de expertos. Por ejemplo, quisiéramos mapear sensibilidad del cuidador, coparentalidad, distribución de las tareas de la parentalidad al interior del hogar, el uso de métodos disciplinarios para abordar un poco el tema de todo lo que puede ser el castigo y cómo el contexto actual puede favorecer, digamos, la emergencia de métodos disciplinarios más duros, dificultades en el cuidado de la salud física de los niños y niñas, o por ejemplo, barreras para poder asumir conductas de prevención frente a la COVID-19, entre otros. Entonces son algunos de los temas que nos gustaría uno a uno ir incorporando en posteriores versiones de la encuesta. Este es nuestro cronograma. De acuerdo a el día de hoy, ayer y hoy han salido, digamos, ya están lanzadas las encuestas. Tenemos 2 semanas para recolectar la información. Luego de ello tendremos una semana para procesarla, otra semana para la generación de estos informes y esperamos que, si todo va bien, hacia el 26 de octubre tener los primeros resultados y comenzar ya las labores de incidencia de esta primera versión de la encuesta. Paralelamente, digamos, el 12 de octubre saldría la segunda versión, que sería principalmente gran parte de lo que ya está, más algunos de los módulos de lo que hemos dicho, y seguiría su ritmo, digamos, de 2 semanas de recolectar información, 1 semana de procesar, 1 semana de generar informes, y luego 3 semanas de incidencia política. Y así, la idea es que se van colocando uno detrás del otro. Cada 15 días se inicia, digamos, un poco la rueda de la producción de la información y de los informes. Este es trabajo fruto de un gran equipo. Entonces, digamos, no quería terminar sin antes mencionar el hecho de la participación trascendental que han tenido Coopera Infancia para poder articularnos con ciertas instituciones, el Instituto de Opinión Pública, que de alguna manera nos ha prestado también su apoyo totalmente ad honorem para poder sacar mediante la plataforma la encuesta, los expertos de los diferentes grupos, la Universidad de Oregon, en las reuniones que hemos tenido, OPS vía Betsy, que también nos ha estado dando una retroalimentación que ayudaba a que, como decía hace un momento, cada vez la versión vaya siendo mejorada, y principalmente el equipo de la Fundación, Romy, digamos que es como quien lleva la batuta del tema, Muriel, Fiorella, Rafael, las acompañantes técnicas que también revisaron el fraseo de las preguntas, las mamás usuarias de la Fundación Baltasar, que también nos dieron su tiempo para... Perdón, creo que hay un micrófono abierto, que está haciendo un poquito de interferencia.
la Fundación Baltasar, que digamos, perdón, las mamás de la Fundación que nos dieron 1 hora de su tiempo para poder entrevistarlas y saber cómo estaba yendo la comprensión de las preguntas. El grupo nuestro, digamos, de investigación, está Gaby, está Marisud, está Juan, Francesco, Ramón, Ángel y quien les habla, que hemos ido como poniéndole alma, corazón y vida, al igual que todos los demás, como para que lleguemos a este momento que realmente nos es, digamos, bastante gratificante. También queremos mostrarles quiénes son nuestros primeros aliados. ¿Por qué? Porque la encuesta está hecha, ¿ya? Pero digamos, el valor que va a tener es en la medida que incorpore a más personas, que más participantes de diversas organizaciones y, digamos, también quienes no están en las organizaciones puedan participar. Entonces, nuestros primeros socios que se han aliado vía, digamos, la red Coopera Infancia ha sido la Fundación desde el otro rol, porque la Fundación no solamente va a ser el espacio comunicacional, sino también sus mamás usuarias van a participar directamente al responder las preguntas. Transforma, que también, digamos, nos ha creado un vínculo con docentes o a través de docentes con mamás, digamos, de ciertas instituciones educativas con las cuales ellos trabajan. Zumbi, Red Suma y el Instituto de Investigación Nutricional. Estos son nuestros primeros aliados y pensamos que en la medida en que consigamos más aliados, vamos a poder hacer que esto crezca y que realmente tenga el impacto que quisiéramos que tenga. Entonces, eso sería, digamos, un poco la idea. Los invitamos a participar, sean como cuidadores, papás, mamás, familiares a cargo de niños y niñas menores de 6 años, porque la encuesta está abierta para todos, pero también los invitamos a participar como organizaciones de la sociedad civil. De repente el Estado se anima a poder participar también con su población usuaria. Y para todo ello, estamos brindando los informes a través del mail, digamos, de Coopera, como para poder sumarnos todos a este esfuerzo y hacer que esto tenga un impacto por la niñez del Perú. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Magali. Como Magali lo ha dicho, este es el esfuerzo de muchas personas, de muchas instituciones que ya se están sumando, y bueno, quedaría que se sumen cada uno de los que están ahora participando. Esto definitivamente es una iniciativa que está abierta a lograr la participación de múltiples instituciones, y también a nivel personal, si tienen el alcance con familias que están dentro del grupo etario, bueno, todos son bienvenidos, solamente hay que escribir al correo que Magali ha puesto, comunicaciones, y poder, digamos, solicitar la participación, que es, está abierta, digamos, para todas las instituciones que deseen sumarse a esta iniciativa. Muy bien, entonces ahora que ya conocemos en qué consiste la evaluación continua del impacto del COVID, nos gustaría mirar con un panel de especialistas y expertos desde el sector público y la sociedad civil sobre la utilidad que va a tener los resultados que esta evaluación continua vaya mostrando, y definitivamente su aplicabilidad, y el apoyo que pueden sentir a través de la generación de esta información en lo que vienen realizando los diferentes sectores como salud, los más vinculados a primera infancia, ¿no? Salud, educación, desarrollo y inclusión, y también desde la sociedad civil. Entonces, para este panel, que va a ser muy, muy, muy rápido, y por eso les agradecemos a las personas que van a estar participando, vamos a tener en primer lugar la presencia del doctor Yuri Cutipé, que es director de la Dirección Ejecutiva de Salud Mental del Ministerio de Salud, quien actualmente viene trabajando fuertemente todo el componente de también acompañamiento a las personas, ¿no?, que están siendo víctimas efectivamente de estrés y de toda la situación de depresión que está causando este problema del COVID. Luego nos va a acompañar la directora de Educación Inicial del Minedu, Úrsula Luna Victoria, y también esperamos la participación del director de la Dirección General de Políticas y Estrategia del MIDI, César Calmet, y de la doctora Ariela Luna como miembro de Coopera Infancia,
quienes nos van a estar hablando rápidamente, partiendo de los retos que cada sector o las instituciones o la sociedad civil enfrenta frente al COVID, ¿no? ¿Cómo creemos que la evaluación continua va a contribuir a las acciones que realiza el sector y que tiene pendientes también la sociedad civil? Entonces, sin más, quiero por favor dar el pase al doctor Yuri Cutipé para que pueda al sector salud. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Romy. Buenas tardes con todas las participantes de esta reunión. Quiero agradecer a Romy por la invitación, digamos, como representante de Fundación Baltasar y Nicolás y todo el conglomerado de organizaciones que están impulsando esta toma de información y de conocimiento para hacerlo conocimiento respecto a lo que viene generando la pandemia de la COVID-19, ¿no? En el desarrollo y bienestar de los niños y niñas menores de 6 años, ¿no? Es decir, de la primera etapa de la vida, que es tan sensible, ¿no? Justamente por tener procesos acelerados de desarrollo, a lo que pueda pasar en el contexto, ¿no? En general, el bienestar, pero específicamente el bienestar emocional de los seres humanos es muy sensible, muy volátil, muy fluctuante a las situaciones que vivimos los seres humanos, ¿no? Y esta situación tan inédita, tan extensa, creo que no nos imaginábamos que íbamos a pasar de 2 o 3 meses en una situación tan presionante en nuestras vidas, ¿no? Como la que estamos pasando. Obviamente que en la población más sensible, justamente por estar viviendo sus años de desarrollo acelerado en sus diferentes líneas, ¿no? Es altamente probable que también tenga un impacto en el momento, pero también a mediano y largo plazo, ¿no? Y creo que una iniciativa como la que se está impulsando a través de Fundación Baltasar y Nicolás, y así como de todo el grupo de investigación de la Universidad Católica y Coopera, Infancia, nos van a dar justamente algunas luces sobre los primeros impactos, ¿no? Pero los primeros impactos y los que van apareciendo. Tal vez no solamente en los aspectos negativos, sino también en los aspectos positivos, justamente porque necesitamos también reafirmar la resiliencia, o sea, conocer cómo esta funciona en circunstancias tan especiales como la que estamos viviendo, ¿no? Las que estamos viviendo. Creo que una bondad del estudio es que se haga énfasis en la situación de salud, de bienestar de los padres o los cuidadores, ¿no? Porque todos sabemos que el principal factor de protección cercano de una persona menor de 6 años es justamente la salud y específicamente el bienestar emocional de los propios padres o cuidadores, ¿no? De modo que el poder identificar qué es lo que le está pasando a los padres, a las madres, y a la vez nos va a poder establecer asociaciones respecto a lo que les está pasando a los niños o las niñas, sea en positivo o en negativo, ¿no? Creo que también, si bien es cierto, siempre las investigaciones se hacen con una perspectiva de querer generar cambios en la vida de las personas, ¿no? Y estos cambios obviamente en una sociedad se dan a través de las políticas que pueda generarse desde el Estado para su intervención. Probablemente el tener una información tan específica en menores de 6 años haga posible que la información sea mucho más minuciosa, ¿no? Y de modo que sí realmente pueda formar parte del corpus de denuncia, ¿no? Porque en realidad finalmente la investigación es poner en evidencia lo que de repente no es tan evidente de una manera inmediata, de modo que se tomen las decisiones de política correspondientes, máxime si estamos en un año preelectoral
y hay la necesidad que también los decisores políticos puedan tener información, digamos, muy sistematizada respecto a lo que está pasando en la población y puedan también formular sus propuestas con miras a las políticas que podrían implementarse o profundizarse o reforzarse en los próximos 5 años, ¿no? En general no voy a hacer un comentario sobre los diferentes componentes, la encuesta es bastante rica, es bastante integral. Sería muy interesante que el propio ENDES no pudiera tomar gran parte de estos indicadores. Sin embargo, si bien es cierto, una encuesta como las que estamos haciendo virtuales no tiene la contundencia virtual estadística que podría tener un estudio en hogares, multietápico y con todas las condiciones que se establecen para poder tener un poquito más de seguridad en la información que se tenga. Sin embargo, el que pudiera ser continua, ir tomando la temperatura en aspectos multivariados, ¿no? Va a ser posible establecer, digamos, esta población digamos, conclusiones importantes, ¿no? De repente está en la encuesta, solo que en la explicación de Magali, se hablaba de que se iba a indagar sobre acceso a seguros de salud, que me parece muy bien. Sin embargo, creo que también es importante indagar sobre acceso a servicios de salud, no, porque a veces suele ocurrir de que el 90% de la población está asegurada y de hecho están en la lista del seguro, pero cuando de pronto han cerrado los servicios de salud públicos y privados en el primer y segundo mes, el asegurador puede decir, claro, yo estoy listo a pagar las prestaciones, pero ¿qué vamos a hacer? No había prestaciones, no había prestador, ¿no? De repente por ahí hay algo que podría incorporarse para poder tener, o sea, una idea más cercana de cómo, no solamente, porque ya sabemos todos que ha habido un gran impacto, no solo en Perú, sino en todo el mundo, respecto al funcionamiento de los servicios de salud también, públicos y privados, sino cómo estos se van recuperando, ¿no? Y si se van recuperando, que es lo más importante, no solo si se apagaron, sino si se recuperaron y cuánto tiempo se está tardando el Estado y las entidades privadas en reponer los servicios en su máxima capacidad, ¿no? De acuerdo a las necesidades de la población. Felicitaciones por el emprendimiento. Nosotros estamos atentos, porque obviamente también nos servirán no solamente para ir reorientando no solo políticas, sino las estrategias que venimos impulsando desde el Ministerio de Salud en cuanto a salud mental, que como ustedes saben, el Ministerio ahora impulsa la perspectiva comunitaria en salud mental, y obviamente esta información nos ayudará a ser mucho más precisos y efectivos en las propuestas que se puedan hacer a futuro, sino también en las tareas de interacción con las narrativas de las personas, ¿no? Creo que es importante ir acercando las narrativas que vienen desde el Estado, ¿no? Desde las intervenciones que se hacen en el Estado, a las narrativas de las poblaciones, ¿no? De modo que puedan, digamos, haber mayores posibilidades de poder generar una nueva narrativa, tanto desde el Estado como desde la propia sociedad civil y la población en general, y específicamente padres, madres e hijos, ¿no? En las familias, respecto a estos aspectos tan importantes que se van a evaluar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Yuri. Bueno, efectivamente, lo que necesitamos lograr es las sinergias entre estas iniciativas y lo que viene realizando el Estado, y desde ahora ya nuestro compromiso de hacer efectivamente el match necesario con todas las iniciativas que desde la Dirección Ejecutiva de Salud Mental se vienen trabajando también en estos temas. Y bueno, y de hecho que este es el primero de muchos encuentros que vamos a tener para poder justamente analizar los resultados y y ver efectivamente cómo comenzamos a abordar y a trabajar de mejor manera
con las familias para poder aliviar esa situación de depresión o estrés en la que se encuentran frente a la situación que estamos viviendo. Muy bien. Y también para hablarnos sobre el reto que se enfrenta como sector y las acciones en las que va a contribuir la evaluación continua, la ESIC 19, tenemos a Úrsula Luna Victoria, que es la directora de la Dirección de Educación Inicial del MINEDO. Dice que va a ser la población más afectada de la epidemia, a pesar de que no le ha dado, digamos, no le ha afectado el virus, ¿no? Pero sí lo que ha producido el virus alrededor de ello. Por ejemplo, el acceso a servicios de salud, que tiene que ver con el paquete integrado que Perú tiene, que es el conjunto de vacunas y suministro bastante restringido en la pandemia, y hemos visto que el paquete integrado a nivel nacional ha bajado, ha accedido solamente el 7% de niños. Ahora hay una gran operación del Estado para mejorar este paquete y estamos seguros que lo van a lograr, pero sí hay un tema ahí bien complicado que han dejado de percibir. Igual tenemos miles de niños sin documento de identidad, etc. Y el otro tema es el de confinamiento, bien lo ha trabajado Betty. Yo quisiera resaltar algunas cosas de la encuesta, ¿no? Uno es, bueno, esta es una encuesta que la trabajan varias instituciones, es una alianza entre la sociedad civil, la academia y el Estado, y esto es bien importante porque se puede hacer muchas cosas a partir de la tecnología barata a costos, pero también nos va a producir una información continua y eso es bastante interesante, y además se puede incorporar una serie de temas progresivamente en las 12 versiones que habrá. El otro tema que es bien importante es los dos públicos, ¿no? Los concurrentes, que son los que van a estar permanentemente contestando, que nos va a ayudar a mirar cómo evolucionan, y los que no son concurrentes, digamos los más ecuacionales, que también nos van a dar una visión de lo que piensan los cuidadores, de cómo están los niños. Y el otro tema es que hay la posibilidad de sumarse muchas más instituciones, ¿no? De tal manera que muchas más instituciones, muchos más niños puedan hacer que la diferencia sea mucho más grande y ya no sea solamente a nivel de Nibi Callao, sino a nivel de otras regiones y probablemente a nivel nacional. Y yo creo que nos abre el mundo también para trabajar este tipo de encuestas, ¿no? O sea, la pandemia nos ha obligado a trabajar toda la tecnología y lo remoto, y esta es una gran oportunidad para lograr. La más importante creo que es que esta encuesta nos va a dar datos que no conocemos, o los conocemos en encuestas muy pequeñas, ¿no? Y eso es bien importante porque vamos a tener datos cada 15 días que discutir. Y lo que me parece fascinante es que se va a trabajar en dos niveles, ¿no? Comunicar a los decisores de tal manera de incidir, pero también a las familias y a las organizaciones que trabajan, de tal manera de que poder generar un discurso común, de tal manera de poder generar acciones comunes. Y eso es bien importante porque normalmente en las encuestas, muchas encuestas se quedan encarpetadas o las conoce un solo grupo de gente. En cambio acá se va a poder generar un discurso común y eso suena bastante interesante. Una cosa que se podría hacer también es, si tenemos, como vamos a tener a los niños, si se puede tener su DNI, se puede cruzar con otro tipo de bases también. Se puede indagar en el padrón nominal, se puede saber si acceden al paquete integrado, se puede saber a qué tipo de seguro acceden, etcétera. Una serie de posibilidades se nos abren ahí, teniendo el nombre del niño y el DNI, lo que nos permitiría acceder a una serie de bases de datos de tal manera de ampliar el análisis y poder, en una forma obviamente anónima, identificar más características de toda esta vulnerabilidad que tienen, que van a tener los niños. Por ejemplo, es posible ver si su padre tiene o su madre tiene un trabajo formal, si está en planilla, etcétera, y hay muchas posibilidades de tal manera de abrir más los criterios de vulnerabilidad y tener acceso a una información que nos dé más claramente cómo está el desarrollo de los niños, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que este es un mecanismo innovador y que nos va a permitir acceder a... Yo creo que lo más importante es lograr acciones frente a esta data. Y creo que eso es lo rico del proyecto, ¿no? Las investigaciones tienen que servir para trabajar acciones concretas y este tipo de, como se ha diseñado,
nos va a permitir lograr acciones concretas, inmediatas muchas veces en las familias, inmediatas en las políticas públicas. Y como decía el doctor Cutipe, estamos en época electoral, entonces ya vamos a tener información durante estos meses. Sería muy interesante también incluir a los decisores, a los futuros decisores, ¿no?, de políticas públicas, a todos los candidatos que se presenten, de tal manera de trabajar la importancia de la infancia, no solamente desde el lado de desnutrición y anemia, sino también desde el lado más emocional, que es un poco invisible, ¿no?, en todas las encuestas y en todas las mentes de los políticos. Y esta parte emocional que es súper importante y que es tan importante como el alimento, para que un niño tenga un desarrollo infantil temprano adecuado, ¿no? Sí, felicito la alianza que hay como Coopera Infancia activos en este proceso de trabajar la encuesta y que sea cada vez más grande la participación de las instituciones. Muchas gracias. Muy bien, gracias Ariela. Efectivamente, ¿no?, como Coopera Infancia nosotros tenemos el compromiso de hacer incidencia, primero de hacer sentir la voz de las niñas y los niños. Y creo que hemos podido, digamos, a lo largo de estos meses afianzar un poco la relación con el Estado y como sociedad civil, y creo que lo vamos a seguir fortaleciendo, y estos resultados, los resultados de la encuesta nos van a permitir hacer incidencia no solamente sobre, digamos, las actuales autoridades, sino también pensando en un escenario electoral próximo, también hacer incidencia sobre ello. Muy bien, entonces tenemos la presentación de Úrsula Luna Victoria, que nos va a hablar con respecto a la utilidad de la encuesta. Adelante. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Úrsula Luna Victoria Kwon, directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación. Quiero agradecer la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes, organizaciones comprometidas con la primera infancia de nuestro país, cuyo trabajo constante a favor de su desarrollo integral es invaluable. La pandemia ha originado un momento de excepcionalidad educativa sin precedentes que nos ha planteado y sigue planteando un conjunto de desafíos y retos en el sector. Me gustaría reseñar los más importantes. El primero ha sido el diseño de Aprendo en Casa, la estrategia nacional multicanal para dar continuidad al servicio educativo de manera remota. A través de esta se brindan orientaciones y recursos educativos para que las niñas y niños menores de 6 años tengan oportunidades de desarrollar experiencias de aprendizaje en el hogar, incluyendo elementos esenciales para su aprendizaje como el movimiento, el juego, la interacción, el vínculo, entre otros. Otro es la universalización de la cobertura, limitada por aspectos vinculados con la conectividad, la disposición de aparatos tecnológicos en los hogares, los tiempos que las familias le pueden dedicar al acompañamiento educativo de sus hijas e hijos, aspectos que afectan sobre todo a la población infantil más vulnerable. Superar el contexto de inequidad en el acceso y en el logro de aprendizajes constituye el mayor desafío para la educación inicial en esta coyuntura. De la misma manera, un problema ya existente que se ha agudizado y hecho más evidente en este contexto es la limitada disponibilidad de equipos tecnológicos y conectividad por parte de las y los docentes y promotores de todas las modalidades y servicios, que hacen más desafiante el acompañamiento y orientación pedagógica a las familias, así como el seguimiento de la participación de las y los estudiantes en Aprendo en Casa. Otro reto importante es apuntalar la dupla familia-escuela y con ello el rol de las familias en el acompañamiento y el desarrollo de las competencias de las niñas y los niños desde el hogar. Es fundamental fortalecer las habilidades parentales y las prácticas respetuosas de crianza para mejorar la calidad del cuidado, el apego seguro, el vínculo de confianza y las interacciones entre los adultos significativos y los bebés, niñas y niños. Un desafío grande que tenemos es brindar un adecuado soporte socioemocional a las familias, directivos, docentes y al personal educativo vinculado a la educación inicial, para afrontar las consecuencias del aislamiento social obligatorio, las dificultades emocionales, sociales, económicas y laborales vinculadas a la COVID-19, así como procesos de duelo y acompañamiento a familiares contagiados cuando sea el caso. Como consecuencia de varios de los factores mencionados, un desafío significativo del sector es mitigar el incremento del ausentismo, dar continuidad a la educación y promover el retorno al sistema en el nivel inicial. En ese sentido, consideramos trascendental informar a la sociedad sobre la importancia de la participación de las niñas y niños en el nivel inicial, como apuesta para la promoción de un desarrollo integral que garantice una trayectoria escolar con mejores oportunidades. Por ello, para el Ministerio de Educación, la educación inicial no para.
Finalmente, un gran desafío también constituye el recojo de información y evidencias con relación a las competencias que las niñas y los niños están desarrollando en el contexto de la educación remota. En este marco, ¿cómo puede contribuir la evaluación continua planteada por las organizaciones aquí presentes para afrontar los desafíos expuestos? En primer lugar, proporcionará evidencias y datos relevantes sobre la situación y las dificultades de las niñas y niños menores de 6 años como consecuencia de la COVID-19 en Lima y Callao. Este es un asunto importante, pues nos permite contar con información continua que nos dé alerta sobre su impacto en la primera infancia, y esto contribuirá con la gestión de políticas públicas eficaces basadas en evidencia. De igual manera, permitirá contar con información sobre dicho impacto en diferentes grupos de la primera infancia, identificando sus diferencias, así como los principales factores asociados de las familias, de manera que se puedan diseñar e implementar estrategias específicas acordes con las necesidades y características de la población con mayores condiciones de vulnerabilidad. Para ello, la Dirección de Educación Inicial tiene la disposición de generar espacios al interior del Ministerio de Educación en los que se invite a las direcciones y oficinas involucradas en la atención a la primera infancia, para que los responsables del estudio puedan presentar los principales resultados de la evaluación continua y juntos plantear propuestas que permitan sostener y apuntalar las recomendaciones del estudio. Será preciso también planificar e implementar estrategias de coordinación y de generación de alianzas con organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional con el fin de difundir de manera más amplia los mensajes clave y o consejos prácticos dirigidos a las familias. Para la Dirección de Educación Inicial constituye un elemento central el fortalecimiento de las capacidades parentales para el cuidado, protección y aprendizaje de los bebés, niñas y niños menores de 6 años a través de prácticas positivas de crianza. Asimismo, consideramos importante evaluar de manera continua la salud emocional de los niños y niñas menores de 6 años, quienes según sus condiciones de vivienda y la mayor o menor capacidad de la familia para acompañarlos, pueden estar más expuestos a las consecuencias de un estrés tóxico por causa del aislamiento social obligatorio y el cierre de las escuelas. Por todo ello, la evaluación continua planteada constituye una iniciativa pionera en el contexto de la pandemia y su impacto en la primera infancia, y sin duda alguna constituirá un aporte valioso para la formulación, gestión y evaluación de políticas públicas más apropiadas. Será un reto en el futuro incorporar en el universo a una población más amplia, que incluya diversas regiones y grupos poblacionales con mayores condiciones de vulnerabilidad, como la población que vive en extrema pobreza, en ámbitos rurales y dispersos y sin conectividad, poblaciones indígenas y niños y niñas con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad. En estos tiempos de crisis, más que nunca, los bebés, niñas y niños necesitan de su familia para poder desarrollarse con bienestar. Necesitan sentirse queridos, cuidados, protegidos, respetados y escuchados. Recordemos que quedarnos en casa nos brinda una oportunidad grande para fortalecer estos vínculos con nuestras hijas e hijos. Estemos muy atentos a lo que ellos expresan a través de sus comportamientos. Promovamos que puedan manifestar sus emociones y fomentemos un ambiente de escucha y empatía para que las puedan expresar. Los adultos cumplimos un rol importante en este proceso. Gracias nuevamente por la invitación. Estaremos atentos a los resultados de este estudio, que sin duda serán un aporte en la construcción de estrategias pertinentes para la primera infancia. Muchas gracias. Bien, agradecemos al equipo de Minedu que nos ha podido hacer llegar este video donde efectivamente Úrsula nos expresa claramente el avance y los retos en los que se ha visto enfrentado el sector educación a lo largo de esta pandemia, y también, digamos, cómo es que la encuesta, la evaluación, va a ser un aporte importante para seguir, digamos, trabajando en las políticas que el sector viene liderando. Muy bien, entonces hemos tenido la participación del sector salud, educación, se ha disculpado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, les ha surgido una cosa un evento de último momento, y no quisiéramos cerrar esta actividad si es que no contestamos algunas preguntas que nos han estado haciendo en el chat del Zoom principalmente, donde nos están preguntando, ¿no? Hay 3 preguntas puntuales, ¿no? ¿Por qué no menores de 6 meses? Si va a ser representativo a nivel distrital, los resultados que se obtengan en Lima, y el cómo se puede participar o apoyar, ¿no? Entonces, para esto estamos en estos momentos viendo
el correo electrónico que está a disposición de cada uno de ustedes, comunicaciones.coopera@gmail.com, donde todos ustedes pueden escribir sus consultas, sus dudas o solicitar su participación para que nosotros podamos responderles rápidamente los mecanismos que existen para poder lograrlo. Para las dos preguntas de la representatividad voy a ceder rápidamente el pase a Magali para que nos pueda responder sobre la representatividad a nivel distrital y por qué no menores de 6 meses. Gracias, Romy. Sí, rápidamente. En realidad, digamos, los menores de 6 meses, lo que pasa es que los niños de 6 que tienen actualmente 6 meses son niños post-COVID. Entonces, en ese sentido, pasa dos cosas. Uno, la comparación con la etapa previa, que es, digamos, como un pilar importante en los indicadores, no se pueden establecer. Pero también lo que pasa es que los bebés, digamos, cuanto más chiquititos son, el cambio evolutivo es mucho más grande en pequeños espacios de tiempo. Entonces eso hace que en realidad se necesiten como preguntas mucho más ad hoc. En ese sentido, no descartamos la posibilidad de poder realizar también versiones de la encuesta para madres gestantes, para bebés menores de 6 meses, porque sentimos que también hay digamos, una gran afectación hacia ellos y ellas. Sin embargo, creemos que con esta versión estándar, digamos, no íbamos a poder capturar esa particularidad que puedan tener estos grupos. Si se da así, podemos, digamos, como darle mucho más énfasis al proyecto, probablemente serían nuestros siguientes grupos a considerar. Eso en relación a ello. Y en relación a la representatividad distrital, en su diseño muestral, digamos, actual, lo que nosotros estamos apelando es a que necesitamos un número de participantes, digamos, mínimo, como para poder hablar primero de Lima y Callao en niveles económicos B, C y D de manera global, ¿no? Ese número ahorita, de acuerdo a ciertos cálculos que hemos podido realizar, está aproximadamente en unos 640. En la medida que ese número vaya creciendo, podemos primero aspirar a la representatividad de nivel B, nivel C y nivel D, que es nuestra primera segmentación. Solamente, digamos, en la medida en que pueda incorporarse muchas más personas, entonces podríamos lograr una representatividad distrital. Pero hay que considerar que la representatividad distrital es muy complicada, porque, digamos, ni siquiera la ENDES puede llegar, por ejemplo, todo el diseño muestral del módulo DIT que está en la ENDES, llega hasta representatividad de diferencias entre urbano-rural, diferencias por quintiles socioeconómicos. Entonces, se necesita un N demasiado grande para poder lograr eso. No creemos que pueda ser factible medirlo a nivel distrital. Sin embargo, sí creemos que podemos avanzar en la representatividad de sectores más grandes de la población, como urbano-rural, que sería una primera, si es que lográsemos tener la participación de diferentes departamentos del país, ¿no? Esa sería mi respuesta, Ron. Bien, perfecto, Magali. Nos están preguntando también sobre ya más cuestiones logísticas, sobre la posibilidad de acceder a las presentaciones, tanto de Betsy como la de Magali. Estas van a ser colgadas en la página web de Coopera Infancia. Solamente tienen que ustedes ingresar cooperinfancia.com y los vamos a estar colgando el día de mañana, temprano, ya ustedes van a poder ingresar. Entonces, si es que alguno de ustedes tiene alguna duda adicional, escriban por favor a comunicaciones.coopera@gmail.com. Si quieren participar, también escriban ahí directamente. Si quieren inscribir a su institución para comprometerse para esta encuesta o para las que vienen, también lo pueden hacer, ¿no? Hay, digamos, la ganancia no solamente participar en la iniciativa, sino también que ustedes van a conocer de primera mano cuál es la situación de las familias con las que están trabajando y van a poder definitivamente adecuar cualquier intervención que estén en estos momentos realizando. Quiero agradecer, primero disculparnos por todas las fallas técnicas, segundo por la extensión del tiempo que hemos demandado adicional a lo que habíamos considerado. Consideramos que este va a ser el primer encuentro de muchos otros que vamos a tener para ir contándoles los resultados. Creo que necesitamos a todas las personas involucradas. Ponemos a disposición definitivamente desde ya
toda la experiencia acumulada en estos 2 meses de trabajo para poder compartirla con todo aquel que necesite tener la información, y agradecer también sobremanera a los representantes de los sectores que nos han acompañado el día de hoy, agradecer al doctor Yuri Cutpé, a Úrsula Luna Victoria y a su equipo, a Ariela Luna como parte de Coopera, a todos los integrantes de Coopera Infancia que también nos han estado acompañando durante la transmisión, a todo el equipo del Grupo de Investigación de Relaciones Vinculares de la PUC, y en general a todos los invitados, a la Municipalidad de Lima también, que ha estado, que está gustoso de poder también sumarse, y estamos encantados de que así sea. En el chat, Muriel está colocando los links del Facebook de Coopera, los links donde donde ustedes pueden solicitar la información, y también les está colocando un chat si es que quieren dejar sus datos para nosotros también devolverles la información que se vaya generando a partir de lo que vayamos recogiendo en la evaluación. Muy bien, les agradecemos el tiempo en representación de todo el equipo de Coopera Infancia, de la Pontificia Universidad Católica y de la Fundación Baltasar y Nicolás. Agradecemos su tiempo y nada, expectantes sobre los resultados, y estamos seguros de que vamos a poder contar con cada uno de ustedes, no solamente para la difusión, sino para también, como sociedad civil, movilizarnos y lograr efectivamente que las familias sean escuchadas, y sobre todo que busquemos soluciones a los diferentes problemas que ellos enfrentan.